Bueno, buenos días. Este es el caso número 13 de infectología de la Universidad Nacional de Colombia, en el cual discutimos la situación de un hombre de 46 años de edad proveniente del Huila con historia de disfonía crónica, en quien durante el estudio de esta disfonía se documentó parálisis de la cuerda vocal izquierda, dando origen a una investigación más profunda donde no se tenían hallazgos a nivel cervical y se demostró por radiografía de tórax y tomografía de tórax la presencia de una lesión tipo masa en el mediastino medio que fue llevada a exploración quirúrgica con la sospecha de una enfermedad tumoral, y durante el procedimiento quirúrgico se identifica una colección abscesada asociada a una masa del mediastino medio. He solicitado concepto de infectología y hemos discutido, en este caso clínico, el abordaje de la disfonía prolongada, la observación por laringoscopia indirecta, las indicaciones para laringoscopia directa, las evaluaciones que se deben hacer sobre lesiones mediastinales teniendo en cuenta la anatomía y los riesgos diferenciales. Y entonces vamos a escuchar a el residente de patología que nos acompaña, que es el doctor Nabor, quien puede compartir a partir de este momento sus hallazgos histopatológicos. Posteriormente, la doctora Erika nos contará cómo es la evolución del paciente. Muchas gracias. Doctor Nabor, ¿puede compartir pantalla y contarnos los hallazgos? No le funciona el micrófono. ¿Qué hacemos? Nabor, ¿puedes proyectar y comentar? Vuelve, creo que te intentó funcionar ahora. Ya funcionó. ¿Ya? Ah, ya. Listo, ya les muestro la imagen. Listo, buenos días, qué pena ahorita el error con el micrófono. Pues yo soy Nabor Gallo, yo soy residente de tercer año. Esta es pues los hallazgos histopatológicos que nosotros encontramos cuando vimos la muestra. Es que es una muestra que tenía pues extensa pues necrosis, había pues muy escasa representación de parénquima pulmonar, se veían unos alveolos pero estaban pues necróticos, había unos tractos fibrosos y pues algo de infiltrado inflamatorio crónico de tipo pues linfoplasmocitario, pero pues era de moderado a escaso. Y lo que más llamaba la atención es pues, que en las áreas de necrosis encontramos unas estructuras como que parecieran cintas gruesas, que tenían pues un reforzamiento azul periférico, lo cual pues que estaban pues muy fragmentadas en las áreas de necrosis, lo cual nos hacía pensar de que fueran pues posiblemente IFAs, debido pues a que tenían pues ramificaciones. Decidimos pues, realizar una tinción de PAS en la muestra, donde pues se ve pues mejor la estructura que vimos de estas cintas, que son pues compatibles con IFAs, las cuales pues son IFAs que no les encontramos septos, IFAs aceptadas, gruesas, de aproximadamente entre 10 a 25 micras de grosor, y pues que tenían angulaciones rectas, por lo cual pues se concluyó de que estas estructuras eran compatibles con mucor, una mucormicosis. Nabor, muchas gracias. ¿Listo, doctor? Gracias. Entonces, hemos de decir que este paciente
De acuerdo a lo que sucedió al momento de la biopsia, que encontraron colecciones y se describían picos febriles que nunca pudimos documentar, pero que han mejorado desde el inicio de la ampicilina sulbactam, desde el punto de vista de infectología, sospechamos que podría haberse presentado una perforación exofágica accidental y el paciente cursar con una actinomicosis que respondió adecuadamente al uso de ampicilina sulbactam, así que la continuamos. Se le dio de alta con amoxicilina clavulonato cuando la patología nos mostró o nos informó el crecimiento no, el hallazgo de estas estructuras tipo hifas no septadas con ángulos rectos. Se hospitalizó nuevamente, se suspendió la ampicilina sulbactam, iniciamos terapia con anfoteresina B liposomal durante 2 semanas, con vigilancia de la función renal, y después se consolidó terapia con posaconazol, se dio de altas con cita por consulta externa de infectología, y ahora la doctora Erika, quien ha seguido el paciente ambulatoriamente, nos cuenta qué ha pasado. Sí, doctor. Ya llevamos año y medio de seguimiento. Permítame, voy a compartir la pantalla para mostrar una imagen que tenemos reciente. Desde el punto de vista clínico, el señor ha estado muy bien. Él realmente no tiene síntomas constitucionales. Ha estado controlado desde el punto de vista metabólico también. Su único problema en este momento persiste la disfonía, aunque él menciona que ha mejorado, y pues ha presentado elevación de creatinina. Le estamos haciendo seguimiento conjunto con nefrología. No sé si puedan ver ahí, esto es desde mi celular, qué pena, pero estoy mostrando la imagen actual. ¿Sí la están viendo? Sí, señora. Sí, señora, sí se ve. El paciente, entonces, como les decía, ha mejorado algo la disfonía, no presenta disnea, no presenta síntomas respiratorios, no presenta dolor torácico, o sea, realmente el paciente está bien. Al se le ampliaron estudios, inmunosupresión específicamente se le solicitó el ISA-VIH, el cual pues resultó negativo. Y digamos que así como novedad, que lo tuvimos en consulta la semana pasada, pues presentó un episodio de herpes zóster en el brazo izquierdo, lo que me hace pensar que pues probablemente, pensaría yo, hay que hacerle estudios adicionales para otro tipo de inmunosupresión. Pero en términos generales el paciente ha estado bien, lo tengo todavía en manejo con posaconazol. ¿Por qué razón? Porque como estamos viendo en esta imagen, hay persistencia de la masa, digamos que ha sido difícil, no le hemos podido realizar imagen contrastada por la elevación de creatinina, pero revisamos estas imágenes con el doctor Carrillo, quien sugiere que probablemente pueda, por la localización, haya compromiso además de... Hay un aneurisma de aorta asociado. Entonces estamos en plan de hacerle una resonancia magnética contrastada. Ya hablamos con radiología, la depuración de creatinina, digamos que está bien para poderle contrastar con gadolinio y ver si de pronto potencialmente requiera una intervención a nivel aórtico por la presencia de aneurisma. Muchas gracias, Erika Paola. Este es el caso, entonces ahora procederé yo a compartir pantalla y contarles algunas cosas fundamentales de esta situación, este microorganismo que fue identificado. Entonces, este es el caso clínico número 13 de una masa del mediastino medio que resultó en una infección por mucorales. Entonces, para contarles que pues la mucormicosis y la entomoftoramicosis son unas condiciones infecciosas producidas por un tipo muy especial de hongos que han recibido diferentes tipos de denominaciones. Primero fue Paltov, que reconoció la micosis mucorina en 1885 por los hallazgos histopatológicos. Él consideró que esto era una bacteria. A ese momento no se habían reconocido los hongos. Posteriormente, Baker en 1957 amplió la definición y la denominó mucormicosis, y hacia 1959 ya fue reconocida esta entidad como una entidad micótica y aparecieron las ficomicosis, o fueron denominadas bajo el término ficomicosis.
con la mejoría de la capacidad de identificación microbiológica y el entendimiento del reino de los hongos, pues aparecieron los órdenes de la zigomicota, que fueron mucormicosis y entomoftaromicosis hacia el 68. Después se volvieron y la denominaron zigomicosis nuevamente, tratando de expresar que no era solo producida por mucor, pero hacia el 92 lo llevaron a una familia y establecieron que lo mejor era denominarla nuevamente mucormicosis o entomoftaromicosis. Esta situación se debe a que se ha podido ampliar cada vez más el estudio del reino de los hongos, y a través de la identificación de 9 fragmentos genéticos de RNA mitocondrial y de estructura de la bacteria, pues de los hongos, se han tratado de identificar y caracterizar mejor los componentes de este reino. Antes el reino de los hongos pues estaba dividido en 4 grandes órdenes, que eran el zigomicota, el citridiomicota, la ascomicota y las basidiomicota. Posteriormente, y desde el 92, se ha querido ampliar y se ha generado 2 grandes subreinos de los hongos, dentro de los cuales se encuentran los 4 grandes subfilium, que incluyen la citidiomicota, la neoclisomicota, la blastocomicota y la glomeromicota. Por el otro lado, dentro del subreino Dicaria, se ha querido incluir la ascomicota y la basidiomicota. Entonces ustedes ven que esto se ha ampliado de forma impresionante, y se ha encontrado una subfamilia muy relevante que incluye la denominación actual, que es la mucoromicotina, la entomoftaromicotina, la quincelomicotina y la zoofagomicotina, dentro de las cuales las 2 más importantes de infección en el humano son la mucoromicotina y la entomoftaromicotina. Entonces, este enredo tan grande que tenemos del reino de los hongos se debe a que los estudios de genética de RNA ha permitido encontrar diferentes grupos fundamentales claramente diferenciados, como el subfilium de la basidiomicota, la ascomicota, la glomerulomicota, que están a un lado del orden, y después vienen los enterofmoftorales y los mucorales, que aunque pueden estar morfológicamente en unos grupos similares, son absolutamente diferentes desde el punto de vista genético. Entonces, la filogenética, el árbol filogenético de los hongos puede dividirse en estos grupos, donde vamos a encontrar representantes significativos de ascomicota en los Saccharomyces y en el Pneumocystis, la basidiomicota con los criptococos como un representante importante. La glomerulomicota tiene algunos representantes, pero no hay unos representantes que sean extremadamente patógenos o reconocidos, en tanto que la mucoromicotina, tienen los Rhizopus y todos los mucorales dentro de su grupo. Y para los entomoftorales, pues los conidióbulos y los basidióbulos. Entonces, esto era lo que antiguamente se reconocía como el el subgrupo de zigomicota. La estructura molecular, pues es muy diferente, la estructura anatómica, es muy diferente, sobre todo en su reproducción sexual, aunque a nivel histopatológico pueden ser indiferenciables, aunque hay algunos hallazgos que lo permiten. La clave fundamental es la formación del esporangio y las esporangiosporas, donde los del grupo mucoral se caracterizan por una línea unidireccional de esporas o esporas superficiales asexuadas, mientras que el grupo de los entomoftorales, de basidióbulos y conidióbulos, se caracteriza por la formación de conidios y el crecimiento y el desarrollo a través de 2 conidios que generan este pico y se replican
liberando la espora de la unión de estos dos conidios. Entonces son totalmente diferentes, estos son independientes, con un esporangio y su esporangiospora, y estas con dos conidios que se liberan por la unión de dos estructuras conidiales. Así que la clasificación clínica actual de este grupo de cigomicetos, entre comillas, son la mucormicotina y la entomoftoromicotina. Y dentro de sus genes, pues existen los diferentes variantes como la apofisomices, la cuningamela y la lictemia, formalmente o antiguamente llamada absidia. Por supuesto, el mucor, el rhizopus, el rizomucor, y dentro de la entomoftorina tenemos el rizomucor, la saxenia, el basidiobulus y el conidiobulus. Así que son muchos los representantes de este gran grupo, y algo que es muy importante es que sus síndromes clínicos son totalmente diferentes. Y estos síndromes clínicos diferentes se relacionan con la característica de susceptibilidad del huésped, donde estos hongos ubicuos pueden alcanzar la economía o el sistema corporal en diferentes escenarios, y existe un sistema de protección fundamental establecido por una captura de hierro, que es el eje fundamental de la protección contra este grupo de mucorales. Entonces, la captura del hierro circulatorio hace que los hongos no puedan tener un sistema de replicación o una fácil captura y puedan ser fagocitados adecuadamente dentro del sistema de defensa. Cuando el huésped se vuelve susceptible, existen diferentes formas de susceptibilidad, y esta susceptibilidad incluye, uno, la incapacidad de secuestrar el hierro tanto a nivel de las células endoteliales como a nivel de la circulación sanguínea y las proteínas, y es increíble, pero la acidosis, la cetoacidosis diabética, es uno de los componentes más importantes para afectar por el reemplazo de los hidrógenos la captura y el secuestro de hierro de las proteínas, y favorece la angioinvasión de las estructuras mucorales. Igualmente, favorece la presencia, la destrucción de los tejidos o el daño endotelial, favorece la liberación de hierro y se convierte en un mecanismo de activación de estos agentes mucorales. Entonces, por eso afecta particularmente a los pacientes diabéticos, y por destrucción del endotelio y por incapacidad de activación de los neutrófilos, afecta también a los pacientes neutropénicos y a los pacientes con uso de esteroides. Entonces, estos son los ejes fundamentales. Así que los factores predisponentes para infección por este grupo o condiciones predisponentes son la cetoacidosis diabética, con su característica forma rinocerebral como la más representante de todas, la neutropenia con formas pulmonares y diseminadas, el uso de esteroides, que también afecta o favorece la presencia pulmonar diseminada o la rinocerebral, el uso de quelantes del hierro, la desnutrición y muchas formas de trauma, particularmente con el daño endotelial. Y entonces siempre recordar que el trauma puede ser un agente de riesgo para formas mucorales, cutáneas, extensas o localizadas. Entonces, en este estudio de hallazgo de formas mucorales en un seguimiento hospitalario de 12 pacientes y después revisión de la literatura de 80 publicada en 2018, o sea, no es tan antiguo, y se ven muy pocos casos de esta forma de enfermedad, podemos decir que los hombres pues representan el mayor grupo de susceptibilidad, y dentro de las enfermedades predisponentes, las dos más grandes son tener diabetes mellitus, que puede representar hasta el 36% de los casos, y los trastornos hematológicos el 40% de los casos, aunque pueden afectarse también por insuficiencia renal, uso de esteroides, trasplante de órganos sólidos, y en algunos casos no hay un claro factor predisponente en la literatura. La manifestación clínica más frecuente que afecta a estos pacientes pues está en la fiebre y la tos como manifestaciones fundamentales. En algunos casos se puede presentar hemoptisis, que puede llegar hasta el 30% de los casos, disnea y dolor torácico. Entonces, la forma pulmonar más frecuente, perdón, me estoy refiriendo a formas pulmonares, es
se manifiesta por fiebre, tos y hemoptisis. Las muestras o el origen más importante de la prueba diagnóstica pues es biopsia, bien sea por pulmón a cielo abierto o por aspiración transtorácica. También la biopsia endobronquial, y ustedes pueden ver que el escenario fundamental es la identificación, ojalá in vivo, del hongo, pero en cerca de 15% de los casos el diagnóstico se hizo en postmortem, en hallazgos postmortem, pero se puede adquirir en la mayoría de los casos el diagnóstico mediante un estudio invasivo. Bueno, y también importante, la mayoría de los diagnósticos se hacen por microscopía de luz. Muy pocos casos, solo 30%, logran identificar el hongo en cultivo y está mucho menos diseminado o utilizado las pruebas moleculares para la identificación del hongo mucoral. Algo importante es que la frecuencia de estos microorganismos es diferente y aunque la llamamos mucor, el mucor no lo llamamos por la especie, sino por el orden de los mucorales. Y el más frecuente es el Rhizopus, seguido de mucor, lictemia y la cuningamela. El tratamiento que se utiliza en estos tipos de infecciones, el más frecuente, es la anfoteresina B, bien sea en forma de oxicolato o en forma liposomal o lipídica. Se está implementando cada vez más el uso de posaconazol con 20% de los casos de tratamiento y sabuconazol ocasionalmente, y cerca de la mitad de los casos se acompaña de un procedimiento quirúrgico. Algo que es muy importante es que la supervivencia con un tratamiento adecuado puede llegar hasta 70% de los casos, o sea que ya no es la historia como la teníamos antes, de que la mortalidad por mucor es muy grande. Podemos obtener grandes supervivencias en mucormicosis pulmonar hasta 70% de los casos. Esta guía publicada hace 2 años en Lancet nos dice que el Grupo Mundial para el Manejo de la Mucormicosis generó unas fuertes recomendaciones y establece primero que sobre huéspedes susceptibles, y note en particular que los huéspedes susceptibles están en 3 grandes grupos, que son los neutropénicos, los diabéticos y las personas que sufren traumas severos con escaras, están en el grupo mundial. Sin embargo, como sucede actualmente con la pandemia COVID-19, India tiene una condición especial de predisposición a infección por este hongo negro o por esta mucormicosis, y entonces pueden llegar a sufrir la infección sin una condición subyacente reconocida. Aparentemente tiene un trastorno genético que favorece este tipo de infecciones dentro de los grupos indios. Pero fundamentalmente la imagen diagnóstica de elección en el diagnóstico de esta infección es la tomografía del área comprometida o el procedimiento quirúrgico cuando existe un trauma de tejidos blandos. Lo importante es tener una muestra adecuada para biopsia y en la biopsia poder utilizar o la microscopía directa o tomar un cultivo adecuado para hongos para evaluar el crecimiento de las colonias negras pardas, que por eso se llama el hongo negro. Y también se puede hacer PCR donde existen blancos claramente reconocidos para la identificación de los mucorales a nivel de el RDNA. Entonces se pueden utilizar las 3 diferentes técnicas. Lo ideal es estandarizarlo en nuestros laboratorios y buscarlo adecuadamente. Las características imagenológicas pulmonares pueden ser muy diferentes, como la presencia de lesiones tipo masa, el halo reverso con un fondo necrótico, que puede extenderse como una masa necrótica o como una lesión que extiende en forma pleural. En algunos casos puede generarse nódulo con evidencia de compromiso vascular, y es el famoso halo, que puede hacerlo confundir como una aspergilosis.
pulmonar, y en estos casos de hallazgos de lesiones tipo masa que afectan la estructura anatómica y pueden incluso atravesar el diafragma, o pueden presentar obstrucción circulatoria severa, como en este hallazgo de una masa pulmonar con obstrucción de la arteria descendente, representan unos hallazgos de gravedad y severidad. También se pueden presentar en algunos tipos de pacientes una neumonía rápidamente progresiva. Este es el caso de una paciente con leucemia amiloide sometida a trasplante, o pueden presentarse estas conformaciones de neumonía que rápidamente progresan a masa necrótica y muestran el halo reverso desde el punto de vista de la macroscopía. Este hallazgo también es común en la imagen pulmonar, donde se ve el nódulo con halo reverso, muy importante para diferenciarlo de la forma de aspergilosis o grandes masas necróticas con un compromiso pleural como la que estamos viendo aquí. Esta es una correlación de una gran caverna en la que se pudo identificar realmente que era de origen mucoral. También masas mediastinales, como en el caso de nuestro paciente, o masas subpleurales y vidrio esmerilado. El eje fundamental del diagnóstico pues sigue siendo la histopatología, y el diferencial más importante es con Aspergillus. Entonces esta es una estructura mucoral, esta es una estructura de Aspergillus. Estos son formas mucorales en calcoflúor, estas dos, esta y esta es mucoral, y esta es un Aspergillus, donde lo que le tratan de llamar la atención al observador es el tamaño de la estructura de la hifa, en la cual el mucoral es una cinta mucho más ancha que la Aspergillus, adicional del ángulo, que es más abierto en las formas mucorales y es más cerrado en las formas de Aspergillus, que lo llaman de 45 grados. El infiltrado neutrofílico que se puede formar, y aquí tratan de llamar la atención sobre lo que ellos denominan los cuerpos de Splendora-Hoepli, aunque aquí no es un gran modelo de Splendora-Hoepli, es significativo. Y aquí quisiera llamar la atención de que si ustedes se encuentran en una infección con características mucorales, imágenes de cuerpos de Splendora-Hoepli, es más frecuente en las formas endomoftoral que en la forma mucoral. Entonces, eso es como un eje diagnóstico diferencial, y la forma endomoftoral suele ser más crónica, menos invasiva que la forma mucoral, pero realmente se superponen en extremo. La recomendación de manejo actual es, dependiendo de la gravedad, y lo que están tratando de proponer este grupo de expertos que publicaron en Lancet, es que la primera línea debe estar con isavuconazol o con posaconazol sin dosis reducida. Entonces noten que ellos deben evaluar semanalmente, o recomiendan evaluar semanalmente las imágenes diagnósticas, y si el paciente está estable, continuar con plan de isavuconazol o posaconazol por tiempo no definido, que depende del resultado de control de imágenes. Y entonces aquí vemos cómo las dosis pueden variar indistintamente entre el posaconazol y el isavuconazol de acuerdo al nivel de toxicidad y evolución clínica. En algunos casos recomiendan que, como alternativa a posaconazol o isavuconazol, se puede utilizar la anfoteresina B liposomal, y lo que más llama la atención a ellos es que evite dosis lentas de escalación, o sea, empiece con la dosis máxima de manera inmediata y evalúe el control y la toxicidad para pasarse lo más pronto posible a posaconazol en forma oral, bien sea en tabletas o en suspensión. Muchas gracias. Eso era lo que les quería contar de este hongro negro, y